Hola, bienvenidos al taller Entrenamiento en Resolución de Conflictos. Mi nombre es Lina Valle y soy psicóloga del proceso Quédate en Colmayor. El día de hoy voy a estarlos acompañando en el desarrollo de técnicas y estrategias para la resolución de conflictos en esos nuevos escenarios que vamos a empezar a frecuentar, bien sea nuestra práctica o un nuevo lugar de empleo. Bienvenidos. Hoy, entonces, el tema que nos convoca es hablar precisamente de los conflictos, que no es otra cosa distinta a aquellas situaciones en las que se encuentran dos posiciones opuestas, intereses, y que hay un elemento fundamental que interfiere precisamente en que podamos tener algunas interacciones armónicas o, por el contrario, algunas interacciones hostiles, y es el elemento de la comunicación. Hoy vamos precisamente a revisar, contextualizarnos en cómo este elemento, la comunicación, es exageradamente sensible, y es a partir de allí entonces que se generan muchas de las dificultades que tenemos a la hora de interactuar en diferentes espacios, incluso a la hora de establecer nuevas relaciones interpersonales. Los conflictos, como bien lo decíamos, son precisamente esos lugares opuestos, esas opiniones divididas, esas posturas que tenemos contradictorias muchas veces con nuestros compañeros de trabajo, en nuestra familia, con nuestros compañeros incluso de formación académica, porque es precisamente inherente a la interacción. Es inevitable que muchas veces no podamos no podamos tener una opinión diferente a la que tiene un compañero, no podamos pensar de manera distinta frente a una situación. Entonces, un conflicto tiene muchas formas de abordarse. Lo podemos abordar desde la competencia, lo podemos abordar desde la colaboración, también evitando entonces la situación. A veces cuando huimos de esos lugares o de esas situaciones incómodas, también lo podemos vivir desde la acomodación, desde el punto de vista de otros, o asumiendo ciertos compromisos que nos van llevando a tener algunas vivencias que no son agradables a lo largo del tiempo. Entonces, cuando nosotros vivimos el conflicto de una manera colaborativa, estamos queriendo a veces, hay dos ángulos o dos perspectivas desde donde podríamos verlo, ¿cierto? Colaborando puede ser entonces que yo sea ese fosforito que enciende ese conflicto aún más a través de mi forma de interactuar o de tal vez comunicar con mis compañeros o con mi familia o con mi pareja esa situación. O por el contrario, está la otra perspectiva, que es entonces la colaboración desde encontrar entonces ese punto medio en el que las diferencias del otro y las diferencias mías podemos encontrar ese punto medio, ese punto en el que podemos concertar, podemos hablar, podemos encontrar la mejor estrategia de solución, la mejor alternativa para sobrellevar ese impasse. Lo mismo desde el punto competitivo, ¿cierto? La competencia tiene también sus dos lados, y es competir desde el lugar de querer sobrepasar por el lugar del otro, o la competencia de ese lugar que me permite exacerbar o que me permite potencializar ciertas habilidades o destrezas, ¿cierto? Que me permite encontrar también cómo fortalecer algunas herramientas. Entonces, como bien lo decíamos, el conflicto, esa situación incómoda que nosotros vivimos en cualquier lugar, en cualquier campo de la vida,
tiene diversas formas de abordarse y es mi decisión y es mi elección como individuo saber entonces desde qué lugar yo puedo abordar esa situación o abordar esa persona. A partir de ahí entonces, entendiendo que es mi responsabilidad, que es mi elección, saber desde qué lugar voy entonces a vivir el conflicto o a vivir ese desencuentro con otra persona o con otras personas, donde es importante que nosotros hablemos entonces hoy de los estilos de personalidad. ¿Con qué estilos de personalidad nosotros podemos encontrarnos en esos diferentes espacios? ¿Con qué estilo de personalidad también tengo yo? Y cómo mi estilo de personalidad puede favorecer que un conflicto sea resuelto o por el contrario, que el conflicto pase de ser algo súper pequeño, un desencuentro que tuve yo solamente con una sola persona, a que eso se vuelva realmente un malestar colectivo. Entonces, los voy a invitar a que puedan a partir de este momento tener una escucha realmente activa que les permita también identificar algunos rasgos individuales o que podamos obtener herramientas que nos permitan observar un poco más las conductas, los comportamientos y la personalidad de quien está al frente mío o de quien hace parte de mi equipo de trabajo, para que a partir de ahí yo pueda entonces ser un poco más asertivo, que es la propuesta de hoy, ser un poco más empático a la hora de abordar ciertas situaciones o ciertos malestares, ciertos desentendidos. Entonces, vamos a hablar de estos 3 estilos de personalidad. Tenemos la pasividad, la agresividad y el estilo que nosotros queremos hoy que ustedes puedan fortalecer a través de las herramientas que les vamos a ofrecer, que es el de la asertividad, ¿cierto? Entonces, como podemos ver, tenemos en un extremo la pasividad, que es un descuido total de los límites propios. Y tenemos al otro extremo de nuestra balanza, por así decirlo, de ese equilibrio, el estilo de la agresividad, que ahí es un descuido total del límite ajeno. Ambos extremos son desadaptativos y vamos a ver por qué cada uno de estos estilos, vivir un poco en esas dos polaridades, nos lleva a tener relaciones poco armónicas y a disfrutar a veces muy poco de ciertos procesos o de ciertas relaciones o de ciertos espacios. La asertividad, que es la estrategia que queremos fortalecer a partir de estas estrategias, o nociones que vamos a ver hoy, tienen que ver con el respeto por el límite propio, conocer mis límites, conocer qué me gusta, conocer qué no me gusta, qué no le permito al otro, pero también qué puedo negociar, ¿cierto? Comprendo mis límites, los conozco y los respeto, pero también entiendo, comprendo y respeto los límites ajenos. Es completamente funcional y adaptativo, porque es sin duda alguna una estrategia que nos permite conciliar, nos permite entender que cuando estamos en un desacuerdo, que cuando llegamos a un desencuentro, yo hablo desde mi verdad, hablo desde mis límites, pero entiendo que el otro también habla desde su verdad y desde su límite. Y cómo entonces desde ahí los dos encontramos la manera o encontramos el canal, encontramos la estrategia para llegar al encuentro, para llegar a construir una solución que nos permita tener trabajo de calidad, ser más productivos, tener un ambiente laboral armónico, un ambiente laboral que permita precisamente explorar todas las capacidades en cuanto a productividad que tenemos como equipo.
Ustedes se preguntarán por qué es importante que ahorita que vamos a ingresar o que vamos a iniciar este nuevo ciclo académico, hablemos de esto. Y es porque sé que quizás en muchos otros espacios de formación ustedes han escuchado que ahorita las empresas, todo el campo organizacional está teniendo súper presente el tema de las habilidades blandas, ¿cierto? ¿Qué significa eso? Que ya no solo es importante que yo sepa y conozca mucho y sea muy bueno en lo que respecta a mi profesión, sino que además yo sepa ser. ¿Qué implica eso? Que además de que yo tengo una formación académica excelente y soy muy técnico, pues yo también pueda trabajar en equipo, conciliar, poder armonizar un poco también el ambiente de trabajo, que pueda desarrollar algunas capacidades de liderazgo, que tenga unos estilos de comunicación asertiva, que pueda tener también compromiso con la tarea, ¿cierto? Entonces, es ahí donde nosotros entramos también a poder ayudarles a ustedes a fortalecer este tipo de habilidades que están ahorita mismo en el mercado siendo relevantes a la hora de contratar o de elegir el personal que hace parte de las empresas o de los grupos organizacionales. Entonces, vamos a entrar a partir de este momento un poco más en detalle. Como les decía ahorita, la idea es que no solo puedan identificar qué tipo de personalidad tienen ustedes, sino también que aprendamos a ser un poco más observadores con los comportamientos y la personalidad del otro para que yo sepa cómo voy a interactuar con esa persona o desde qué punto o qué postura tomar a la hora de querer resolver cierta situación. Vamos a iniciar entonces con los comportamientos, cómo vemos nosotros una persona sumisa. Recuerden entonces que teníamos dos extremos, ¿cierto? En un extremo teníamos la pasividad y al otro extremo teníamos la agresividad, ¿cierto? Entonces vamos a empezar a detallar cómo se ve una persona sumisa, cómo interactúa y por qué quizás tiene este tipo de comportamientos. Entonces, una persona sumisa es una persona que generalmente habla con un tono de voz bajo, habla poco, no es fluida, no tiene conversaciones fluidas, tiene bloqueos a la hora de querer confrontar a veces una situación, tartamudea, tiene vacilaciones, silencios, muletillas. A lo mejor alguno de nosotros en algún momento de la vida ha estado frente a personas que, si usted ha tenido la oportunidad de confrontarla, son personas que son que uno dice como, ay, tan miedosa, y adoptan incluso una postura corporal de vulnerabilidad, ¿cierto? Entonces tú le empiezas a hablar y las personas empiezan, no, yo no dejé eso, o ¿cierto? Y generalmente nosotros decimos como, bueno, ahí sí, mira, cuando lo confrontó le da mucho susto. Pues claro, es una persona que no está enseñada a este tipo de ejercicios. No tiene contacto visual cuando yo quiero hablar con él o con ella. Es decir, tiene la mirada al piso o mira para todas partes, pero no encuentra cómo tener un contacto visual conmigo. Tiene la cara tensa, generalmente son con los dientecitos apretados, todos sus músculos de la cara son tensionados y tiene unas posturas muy tensas, parecen incluso a veces nerviosos. ¿Por qué se puede producir este tipo de conductas que les decía son como las vemos así de manera física? Porque tienen mucha inseguridad
al no saber qué decir, no saber cómo confrontar ese momento. Es realmente un momento muy incómodo para estas personas, porque como no tienen el reconocimiento de sus propios límites, porque como no sé decirle al otro, mira, por favor, me molesta que hagas este tipo de cosas, o por favor no hagas este tipo de comentarios que no me hacen sentir bien. Como no tienen ese reconocimiento, entonces a la hora de que tú lo confrontas, no sabe qué hacer, ¿cierto? Generalmente estas personas nunca abordan a la persona con la que tienen o han empezado a desarrollar cierto tipo de malestar. No, generalmente lo que hacen es quejarse con terceros. Entonces yo tengo un problema solo con María, pero empiezo quizás a decirle a los compañeros de María, ¿cierto? Que María me hizo sentir mal, que María tiene una forma de ser horrible, ¿cierto? Pero nunca confrontan a la persona indicada, porque siempre habitan incluso el lugar de la víctima. Porque entonces siempre están, y es muy frecuente que habiten el lugar de la víctima, porque precisamente nunca han querido molestar a alguien, ¿cierto? Siempre piensan que si exponen sus necesidades, que si exponen sus límites, pues no van a ser queridos, no van a ser personas agradables. Generalmente son personas muy sacrificadas. Y hay que tener mucho cuidado cómo este tipo de comportamiento nos puede llevar a desarrollar algunas actitudes o algunas situaciones que después nos llevan a un desgaste físico y también desgaste emocional. ¿Por qué? Porque entonces por querer agradar, precisamente por no reconocer mis necesidades y siempre tener súper presente las necesidades del otro, entonces como no es importante lo que yo pienso y lo que yo pienso y lo que yo siento, sino que por encima de eso están las demandas del externo, pues yo siempre voy a caer en cosas como estas. Entonces resulta que yo estoy en mi lugar de práctica o en mi lugar de trabajo y empiezan a siempre pedirme el favor de que sea yo quien se queda hasta más tarde para que ayude a cerrar, para que apague los equipos, para que limpie los equipos. Y como yo quiero quedar todo el tiempo bien, pues voy a decir que sí. Sí a quedarme hasta tarde, sí a que empiecen a ponerme y a delegarme tareas que no tienen nada que ver con mi rol de practicante, o en su defecto que son actividades que no me permiten desarrollar mi potencial como el profesional en el que yo me quiero convertir, o no me permite poner en práctica esos conocimientos y esas habilidades que yo desarrollé dentro de mi proceso formativo. Entonces, sí a que yo adquiera un montón de responsabilidades que no tienen nada que ver con eso, sí a quedarme hasta tarde, sí a que me cambien los horarios, no tengo problema en venir los sábados, los domingos, y voy empezando a adquirir un sinnúmero de compromisos que a veces sobrepasan mi capacidad física o mi capacidad emocional, mi capacidad cognitiva. ¿Esto a qué me lleva? Muchachos, indiscutiblemente a que yo empiece a sentir que la empresa se aprovecha de mí, a sentir que casi como que me la tienen entonces es a mí montada, y a empezar en un desgaste, un cansancio, como les decía ahorita, físico, emocional, cognitivo. Y terminamos aburriéndonos de esos lugares, aburriéndonos de esos espacios o de ciertas relaciones. Entonces, su principal creencia es que es necesario ser querido y ser apreciado por todo el mundo. Por eso les decía,
es muy fácil caer entonces en ciertas prácticas que lo que me llevan es a sentirme realmente cansado de los lugares y de las personas. Tienen la constante sensación de ser incomprendidos, de ser manipulados y no ser tenidos en cuenta. ¿Por qué pasa esto? Chicos, porque si yo todo el tiempo estoy diciendo que sí, que yo estoy de acuerdo, que me parece bien, va a haber un día en el que ya no me van a preguntar, porque entonces la consecuencia de ello es que digan, pónganle los sábados a Lina, ella siempre dice que sí. Ay, sí, que ella sea la que vaya y compra las cositas para la fiesta, mándenla a ella. Ella siempre dice que sí, ella no tiene problema, ¿cierto? Entonces, miren cómo empezamos nosotros mismos a construir algunas ciertas formas de interacción que con el paso del tiempo van a terminar agotándonos o van a terminar haciendo que cojamos como pereza de ciertos tipos de campos, lugares o personas. Súper importante que entendamos entonces que ese comportamiento nos lleva a vivir emociones de impotencia, de sentir mucha energía mental y poca externa. Poca externa porque estoy en un desgaste todo el tiempo de cumplir las demandas externas. Y mucha energía mental porque yo me paso pensando, ay no, pero ¿cómo hiciera para que no me la monten? ¿Cómo hiciera para yo decir que yo ya no quiero servir más los tintos? ¿Cómo hiciera yo para decir que no me vuelvan a mandar a mí a comprar las cosas a la tienda? Y todo el tiempo me paso pensando, mañana voy a llegar y mejor dicho, les voy a decir que no, pues que manden a otra persona. Pero al día siguiente, cuando está justo para confrontar la situación, esta persona no es capaz, ¿cierto? ¿Por qué? Porque no ha sido su patrón de comportamiento, no le cuesta a veces comunicar ese tipo de cosas porque no va a poder con la culpa y porque no va a sentir que lo quieran, ¿cierto? Se va a sentir no querido si deja de cumplir con esas expectativas ajenas. Entonces, esto tiene un efecto, muchachos, directo en la autoestima, en los sentimientos de culpa, en la deshonestidad emocional. ¿Por qué? Porque yo estoy haciendo algo que yo no quiero hacer. Yo no quiero volver a sacar más copias. Yo no quiero volver a ser la chica la de los mandados, pero no sé cómo decirlo. Entonces, es ese conflicto interno también entre lo que yo quisiera decir, pero no lo digo, y lo que hago porque me toca, ¿cierto? Sentir mucha ansiedad y mucha frustración. Entonces, revisen. La invitación hoy es a que también hagamos un ejercicio de introspección, un ejercicio reflexivo y podamos ver si nosotros en algún momento estamos cayendo en este tipo de conductas. ¿Cómo rompemos entonces ese ciclo de pereza, de cogerle mucha apatía a ciertos espacios y a ciertas personas? Porque yo no me había dado cuenta que yo mismo he sido el que he ido construyendo día a día ese tipo de relaciones. Para cerrar entonces esta caracterización de las personas sumisas, voy a regalarles esta frase. Si no ves tu propio valor, elegirás personas que tampoco lo ven. He ahí que a veces entremos en ciertas relaciones cíclicas que no nos damos cuenta nosotros, pero que nosotros favorecemos que ese tipo de relaciones lleguen hasta ese momento o lleguen a esa situación. Que muchas veces decimos, ay, pero a mí en todos los trabajos me la montan. A mí en todos los grupos me la montaban, vea, yo era nada. Es el momento también de que revisemos cómo lo estamos haciendo para que empecemos también a generar unas acciones de cambio. Vamos a pasar entonces a hablar de nuestro otro extremo, ¿cierto? Las personas agresivas. ¿Cómo se ven? ¿Cuáles son los comportamientos de esas personas agresivas? Tienen un volumen de voz elevado,
A veces incluso gritan, usan palabras fuertes o palabras de alto calibre, como decimos nosotros. Son personas que hablan demasiado rápido, súper precipitado, tajantes. Y por el contrario de los pasivos, ellos sí tienen un contacto visual con la persona a la que se están dirigiendo o a las personas a las que se están dirigiendo, y es un contacto visual retador, casi que asumen una postura corporal invasiva, ¿cierto? Transgreden un poco como la intimidad o ese espacio seguro del otro. Tienen una cara tensa, generalmente son personas que tienen un lenguaje gestual exagerado, ¿cierto? Invaden el espacio del otro y tienen la tendencia siempre a generar una lógica de miedo o una tendencia a estar siempre en contra, a atacar. Los patrones de pensamiento de este tipo de personas es: solo importo yo. Lo que los demás piensen, digan, crean o necesiten no me interesa. Y podemos ver acá precisamente que se creen los reyes, ¿cierto? El rey de la situación, el rey del mundo, el rey de la empresa, el rey del área. Entonces hay que aprender a identificar este tipo de personas para que desarrollemos o empecemos a poner en práctica estrategias que sean de asertividad con estas personitas. Miren acá, estas personas generalmente piensan que si no se comportan así, son excesivamente vulnerables. Les da esa personalidad agresiva, muchas veces termina siendo un mecanismo de defensa que han desarrollado a lo largo de su recorrido para precisamente evitar que el otro me haga daño, ¿cierto? Es una construcción que ha hecho posiblemente desde su infancia para protegerse, para evitar que otra persona le haga daño. O a lo mejor es un patrón de comportamiento que aprendió también de algún lugar o de alguna relación. Entonces, estas personitas sitúan todo en términos de ganar y perder. Tienen la creencia de que hay gente mala que merece ser castigada, ¿cierto? Entonces, ojo, la gente mala que quiere hacernos, nos quiere hacer daño. ¿Quién es malo? El que piensa diferente, el que opina diferente, el que no me da la razón. El que no está de mi lado está entonces en contra, ¿cierto? Entonces siempre tienen esa conducta o ese comportamiento con las personas que ellos sienten que no están de su lado. Seguramente muchos de nosotros en algún momento, en algún lugar o en alguna situación, en algún espacio, hemos conocido también a alguna personita que tiene este tipo de comportamientos. Más allá de eso, siempre hay una ansiedad creciente, una baja autoestima. Por eso les decía, ojo, muchas veces esa agresividad, ese soy el rey de acá, esa manera de interactuar también desde la lógica de miedo que quiero crearle al otro, es un mecanismo de defensa porque quizás en su interior sí se siente muy vulnerable, sí se siente tan pequeñito o se siente tan vulnerable, tan débil, que lo que ha creado es una caparazón que le ha permitido subyugar a los demás, ¿cierto? Que solo bajo ese modelo de gritar, de hablar fuerte, de crear el conflicto, él cree que es su única manera en que puede ser respetado, que puede ser escuchado. Estas personas entonces, si a los otros, recordemos un poquito, ojo, cuando yo estoy en el extremo de la pasividad, empiezo a ser casi invisible. ¿Por qué? Porque si estoy de acuerdo, pues ya a la final ni me van a preguntar. Estas personas también tienen ese lado solitario y es porque a nadie le gusta estar con personas que todo el tiempo te están haciendo sentir mal,
que te hacen sentir pequeño, que te hacen sentir que te desacredita, ¿cierto? Entonces, estas personas, los grupos o las personas que piensan diferentes, para las que es importante tener un ambiente de trabajo tranquilo, pues empiezan también a hacerlas de lado. Son personas que todo el tiempo sienten la sensación de ser incomprendidos, tienen culpa, frustración, porque a veces también quisieran encontrar unas herramientas distintas, ¿cierto? Para relacionarse, porque no es fácil ver cómo nadie quiere trabajar conmigo, porque no es fácil ver cómo mi grupo de trabajo se reúne y sale quizás después actividades de entretenimiento, pero a mí nunca me invitan, ¿cierto? Cómo yo no hago parte también de esa armonía que hay en esa área. Entonces viven también, aunque no lo creamos, sus propios momentos de frustración, sus propios momentos de confusión emocional. Y al igual que el pasivo, pues también tiene esa lucha interna entre yo quisiera tener una buena relación con ellos, pero es que creo que si no grito, que si no me pongo así fuerte, no me van a respetar, ¿cierto? Entonces, para terminar esta caracterización, les regalo esta frase. Cómo tratas a los demás es el reflejo de cómo te tratas a sí mismo. Yo creo que muchos de nosotros hemos escuchado entonces que dice que como nosotros, los sociales, los psicólogos siempre decimos, ojo, lo que no te gusta del otro habla más de ti que del otro. Entonces hay que siempre estar en constante evaluación de nuestras relaciones, de qué damos nosotros, cuál es nuestro aporte, cuál ha sido nuestro aporte para tener la relación que tenemos con cierta persona, ¿cierto? Empezar también a evaluar un poco el recorrido. Hombre, no es normal que desde el colegio nadie le guste trabajar conmigo, ¿por qué no es tan normal que entonces yo no pueda construir una relación estable, una relación desde el respeto que estoy dando yo también para que eso no suceda? Y entonces pasamos a nuestra gran estrategia, el estilo de personalidad que queremos hoy que ustedes puedan obtener ciertos recursos o ciertas herramientas que les permitan fortalecerlo o en su defecto, pues ir creándolo, ¿cierto? Si ya me doy cuenta hoy que yo nunca he sido asertivo, que la asertividad no es una de mis competencias y habilidades, pues que empiece a querer desarrollarlas, a entender que la asertividad tiene que ver con mi lenguaje gestual, mi lenguaje verbal y también con el escenario, el momento en el que yo quiero abordar al otro, ¿cierto? Entonces aquí es súper importante que entendamos que esto es una construcción. Cuando nosotros, cada vez que nosotros vamos a hacer una acción de mejora, porque creemos que podemos mejorar en cierto aspecto de la vida, eso implica un proceso, ¿cierto? Un proceso, y ese proceso siempre inicia con el reconocimiento, con esa capacidad que tengo de mirar hacia adentro y poder observarme y poder reorientarme entonces hacia ese lugar en el que quiero estar. ¿Cómo se ve una persona que es asertiva? Son personas que hablan con fluidez, son personas que tienen una postura tranquila, pueden llegar al encuentro, a ese encuentro de conversación tranquilos, sostienen una mirada, le sostienen la mirada al que está hablando o al que los está escuchando. Tienen un contacto ocular directo, pero sin que sea invasivo, sin que suene agresivo. Tienen una relajación muscular, corporal, no son desafiantes.
Y precisamente eso se debe a que tenemos la capacidad de autoconfirmar los propios derechos. Ojo, entendiendo también los de los demás, el del otro. No manipulo, pero tampoco permito que me manipulen. Tengo perfectamente identificados mis gustos, mis límites. Esta habilidad está estrechamente ligada con el respeto por uno mismo y por los demás. Son capaces de expresar sentimientos positivos, pero también sentimientos negativos, defendiendo, pero sin agresión. Honestidad es la capacidad de hablar de lo que me gusta y de mis intereses, de discrepar, debatir abiertamente, la capacidad de pedir aclaraciones y también de decir no me gusta, no lo quiero hacer en este momento, hoy no puedo ayudar. Y saber también aceptar los errores, las equivocaciones. Y es que precisamente para poder obtener elementos que nos permitan la asertividad, es importante que conozcamos entonces cómo poder expresar un desacuerdo, porque entonces muchas veces creemos que todo no se puede hablar. Y sí, todo se puede hablar, solo que hay que encontrar entonces las palabras adecuadas, el momento adecuado. Es súper importante. Muchas veces o muchas personas creen que ser asertivo es solo buscar el momento en el que esa persona, en el que mi jefe, en el que mi líder esté solo para yo poderlo abordar, pero no tengo en cuenta los otros elementos, mi tono de la voz, mi lenguaje gestual, mi corporalidad, ¿cierto? Y cómo lo voy a decir. No. La asertividad es un conjunto de elementos que nosotros deberíamos de revisar a la hora entonces de confrontar o de querer buscar un espacio de conversación con el otro. Entonces hoy les vamos a compartir 4 pasos que son importantes a la hora de comunicar desacuerdos. Esta habilidad de la asertividad o esta competencia no solo nos ayuda a tener relaciones laborales o relaciones interpersonales de manera más armónica, también es algo que permea y atraviesa todas las relaciones y todas las interacciones. Recuerden que al inicio les decía que la comunicación hace parte de nuestro día a día y es porque nosotros todo el tiempo nos estamos comunicando, ¿cierto? A través ahora de muchos canales de comunicación, pero estamos todo el tiempo en constante comunicación con un otro. Y que recuerden que la comunicación es el elemento fundamental para poder construir relaciones tranquilas. Entonces, estos 4 pasos tienen que ver con cómo generar esos ambientes o cómo encontrar la palabra adecuada para ser asertivo. Entonces, el primer paso es reconocer algo positivo del otro, ¿cierto? Si voy a comunicarle a mi jefe inmediato que lo que no me gustó es que me llame la atención delante de todo el mundo, ojo, primero le reconozco algo positivo, entonces puedo decir lo siguiente. Mire, jefe, a mí me parece realmente que somos un muy buen equipo de trabajo. Usted es un muy buen líder. Admiro profundamente la capacidad de liderazgo que usted tiene o la capacidad de planeación. Segundo, planteo desde mi sentir, es decir, me responsabilizo del malestar, de que quien se siente mal soy yo. ¿Con qué? Con que él me llame la atención delante de todo el grupo de trabajo. Entonces, voy a empezar siempre a plantearlo desde mi sentir y no desde la conducta del jefe.
¿Cómo es eso? Vamos en el paso en que le digo lo positivo. Segundo, hablo desde mi sentir. Entonces, mire, jefe, yo quisiera expresarle o quisiera decirle que cuando usted baja a la planta y me llama la atención delante de todo el mundo, me siento mal. Yo me siento mal, siento que pierdo la concentración, me siento como muy observado por mis compañeros y eso me hace sentir mal. 2, lo dije desde mi sentir. No lo empiezo diciendo como, ay, usted me parece súper, lo que pasa es que yo creo que usted es muy gritón, usted es muy grosera, yo siento que usted tiene muy mala manera de abordar a los empleados. Eso sin duda alguna nos va a entrar en un conflicto con esa persona, porque si esa es su forma, muy probablemente ella no lo sienta o él no lo sienta como algo inadecuado. Entonces, miren, algo positivo, ya le dije que me gustaba su manera de liderar o su manera de planeación, ¿cierto? 2, le dije que a mí me molesta o que yo me siento mal cuando él o ella me llama delante de todo el equipo la atención. 3, indico claramente cuál es el cambio que quiero, ¿cierto? Ahí voy. Seguimos en la misma ruta de este ejemplo. Entonces, yo sé que uno comete algunos errores, que es inevitable que uno se equivoque algunas veces en los procesos y yo no tengo ningún problema con que usted me llame la atención, pero de verdad le agradecería que usted pueda llamarme, sacarme un poco del área y que quizás me lo exponga por fuera, ¿cierto? Yo no tengo problema en reconocer cuando me equivoco. 4 y último paso, explicar por qué el cambio bueno es para todos. En la misma línea en la que vamos, entonces le digo, me parece bueno que quizás pudiéramos intentarlo, porque cuando usted me baja y le llama la atención a alguien, todos quedamos como tensionados, el ambiente cambia y empezamos a sentir todos como un ambiente de estrés y eso inevitablemente afecta la producción o aumenta los accidentes laborales porque nos ponemos nerviosos, ya quedamos como todo el día malucos y entonces disminuye como esa meta o esa capacidad que tenemos de producción. 4 pasitos que yo debo hacer, empezar a practicar para empezar a construir esos momentos de asertividad. No es fácil, no es fácil. Se trata también de una construcción y de un proceso. Si yo no lo he venido haciendo, probablemente me va a costar, pero empezar a usar, aunque sea el primero, hacerme cargo también de que el malestar es mío. Y de que si yo lo hablo con mis compañeros y no con la persona directa, mis compañeros me van a poder solucionar. Seguramente no, ¿cierto? Por el contrario, se va a generar un malestar colectivo que termina afectando toda la relación grupal e incluso afectando todo lo que tiene que ver con los procesos de calidad, con el clima organizacional. Entonces, los lugares de trabajo, los lugares de práctica terminan siendo, sin lugar a dudas, el lugar incluso en el que permanecemos muchas más horas que en nuestro propio hogar. Entonces, qué rico que sea ese lugar, un lugar que si bien no hay unas condiciones perfectas, por lo menos nos sintamos tranquilos, podamos tener relaciones cordiales, relaciones amenas. Entonces, recuerden, 4 pasos. El primero es empezar con algo positivo. 2, reconociendo, hablando desde mi conducta y no de la del otro. 3, diciendo cuál es el cambio que quiero. 4, expresando qué bien, o sea, qué es lo que favorece ese cambio. ¿Listo?
Esto lo podemos empezar también a hacer incluso en nuestras relaciones familiares. Realmente tiene un efecto positivo en esas relaciones. Una estrategia súper importante también es hacer ejercicios de respiración. ¿Cuál respiración? La respiración consciente, la respiración lenta o la respiración pausada. Empezar a conocerme para entender en qué momento debo hacer el pare, en qué momento debo pausar y quizás ausentarme del lugar o ausentarme de la situación porque puede pasar a mayores. Entonces, empezar también a ese autorreconocimiento acompañado de estrategias de autorregulación emocional. Entonces, esa es nuestra última estrategia, es una estrategia individual que realmente permite y favorece la autorregulación. Si alguno de ustedes cree que tiene esta dificultad que realmente sobrepasa sus capacidades de empezar a desarrollar o fortalecer esta habilidad, puede también contactarnos, puede escribir precisamente a nuestro proceso quédate en Colmayor @colmayor.edu.co. Allí escribe que necesitas ayuda o que quieres recibir una asesoría y podemos con todo el gusto ayudarte. Nuestros horarios son de lunes a viernes de 7 de la mañana a 8 de la noche y los sábados desde las 8 de la mañana hasta mediodía. Si ustedes creen que podemos acompañarlos en ese fortalecimiento de habilidades, los esperamos también en nuestro proceso. Espero que este entrenamiento del día de hoy pueda brindarles herramientas importantes, herramientas productivas para ese nuevo ciclo que vamos a comenzar.